Bienvenidos a todos, gracias por estar. Este es el tercer encuentro ya que hacemos del ciclo de charlas LATAM 2021, así que gracias a todos una vez más por estar compartiendo la tarde del viernes con nosotros. Soy Silvina Perrota Gutiérrez, soy arquitecta, estoy coordinando Proyecto LATAM desde el año pasado, que es un proyecto educativo que ya tiene muchos años, en los que participamos arquitectos, que somos a su vez profesores, tanto de historia como de proyecto en distintas universidades acá en la ciudad de Buenos Aires, y nos interesa particularmente compartir la visión que tenemos sobre la arquitectura contemporánea en América Latina y contarles un poco por qué para nosotros es importante que se incluya dentro de la formación del arquitecto esta mirada de la arquitectura contemporánea. Así que bueno, la idea es un poco armar vínculos, armar redes entre arquitectos, profesores, alumnos y por supuesto invitar a las instituciones educativas. Hoy vamos a recibir un estudio ecuatoriano muy interesante, así que les agradecemos muchísimo que estén compartiendo esta tarde con nosotros. Son los arquitectos María Samaniego y Adrián Moreno, son los titulares de Arquitectura X, que es un estudio radicado en Quito, en Ecuador. Cuando les mandamos la invitación, les mandamos también el currículum, pero vamos a repasarlo muy rápido para la presentación. Es un estudio que tiene ya una amplia trayectoria, han hecho obras más que interesantes, han ganado concursos de arquitectura y de urbanismo, premios como el Premio Nacional de Arquitectura en la Bienal de Quito, 2 veces nominados para el Mies van der Rohe de Arquitectura Latinoamericana, por supuesto han sido finalistas en bienales en la región, 5 veces invitados para representar a Ecuador en la Bienal Interamericana de Arquitectura y Urbanismo, invitados para diseñar la nueva sede del Centro Nobel en Estocolmo, en Suecia, y ambos han tenido una actividad docente más que interesante, han sido conferencistas, jurados, y van a encontrar la obra de ellos publicadas en distintos medios impresos y electrónicos. Así que para nosotros es un placer enorme recibirlos, María, Adrián, mil gracias y bienvenidos a todos, bienvenidos a los dos. Gracias por estar acá. Gracias. Muchísimas gracias, Silvina, por la invitación. No, por Felicitaciones favor. por el proyecto. Una iniciativa, como tú dices, fundamental. Y cuenten con nosotros para lo que necesiten y para continuar en la forma en que ustedes vean que se pueda, incluso para lograr una mayor difusión y sobre todo, como dices, mayor intercambio a nivel de Latinoamérica, que definitivamente nos hace falta. Gracias a todos por estar aquí. Creo que podemos empezar. Ok, entonces, lo que les vamos a tratar de exponer es, a partir de la arquitectura, de la última arquitectura que hemos hecho, que estamos haciendo, los principios o la necesidad de tener unos principios fundamentales que nos permitan generar un método de trabajo. ¿Por qué? Porque en esencia, o digamos, resumiendo el problema que hemos detectado en todos estos años de trabajo es que tanto por la normativa en la mayoría de ciudades, pero digamos podemos hablar específicamente sobre la normativa ecuatoriana, como por la educación que recibimos los arquitectos, estamos guiados a producir objetos para un lote. Y eso, para nosotros, a partir de la experiencia, a partir de todos los proyectos y obras que hemos hecho, nos hemos dado cuenta que es uno de los mayores problemas porque la arquitectura no está, el rol de la arquitectura no es ese. No podemos producir objetos independientes para lotes independientes como que estuvieran aislados del universo, aislados del entorno, aislados de su contexto, aislados sobre todo de los sistemas que los han generado, los sistemas que los necesitan para seguir funcionando, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a tratar de explicarles son los principios que hemos tratado de, o que estamos trabajando para que sean una especie
de leyes y reglas fundamentales en todo lo que hacemos. ¿Por qué? Porque lo que suele pasar además es que los arquitectos, o existe, ¿no es cierto?, un nivel de discurso que suele no ser compatible con la obra, porque una cosa es lo que uno pretende o lo que uno piensa o puede discutir y debatir, y luego la obra se va, digamos, va traicionando esos principios, o los principios a veces son demasiado elevados o demasiado abstractos o demasiado despegados de la realidad y luego no se aplican en la obra. Entonces, lo que encontramos nosotros es que debemos ser de alguna manera radicales en procurar mantener estas leyes, reglas, principios o esta filosofía de trabajo en todos los proyectos que hacemos. Entonces, lo que queremos es primero explicarles de dónde vienen esos principios, por qué están ahí esos principios, cómo los manejamos, y luego cómo esos principios se han ido aplicando en las diferentes obras que les vamos a enseñar. Ustedes juzgarán si hemos sido exitosos o no, pero la idea es esa, que ojalá ustedes puedan ya desde ahorita tratar de aplicar, ¿no es cierto?, esta idea de manejarse con unas reglas, unos principios, unos mínimos necesarios, esenciales para poder siempre, ¿no es cierto?, practicar una arquitectura que sea una arquitectura no objetual, que no sea una arquitectura de invento, de creación, digamos, de creación de objetos de autor o de inspiración, sino una arquitectura que responda a las necesidades, que responda a la realidad, sobre todo, que transforme esa realidad para que sea mejor, más, digamos, apropiada para ser habitada de la que encontramos antes. Vamos entonces, como les digo, primero nos tomaremos un poquito de tiempo en explicar estos principios, de dónde vienen, cómo los estamos aplicando, y luego vemos el resultado en las obras. Listo. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes, Silvina. Muchísimas gracias por la invitación. Creo que es dentro de todos los problemas que hemos tenido en este último año, una de las cosas buenas es que tenemos esta oportunidad de conectarnos y de compartir entre distintos países lo que estamos haciendo, ¿no? Es una gran iniciativa, nuevamente felicitaciones, y estamos también súper contentos de estar con los chicos. Nos encanta compartir también en la docencia, en la academia, un poco lo que hemos venido trabajando y lo que estamos pensando. Siguiendo un poco el hilo de lo que dice Adrián, voy a comenzar relatando un poquito a partir de algunas experiencias que hemos tenido, una de las experiencias recientes, que nos han llevado a pensar y a proponer las cosas que estamos ahora proponiendo y que les vamos a exponer el día de hoy. Desde el año 2014 hemos tenido la suerte de visitar Japón y de conocer y estudiar la arquitectura y la cultura japonesa. Es imposible pasar por Japón y no sufrir, entre comillas, una oportunidad de llegar a una profunda reflexión de los conceptos y de las formas occidentales frente a estos mismos conceptos desde el pensamiento oriental. Una de las cosas que más nos ha interesado profundizar es la presencia del concepto de ambigüedad en todo lo que sucede en Japón. Todo puede ser de una manera cuando se relaciona con algo y completamente lo opuesto cuando se relaciona con otra cosa. Una de las cosas que es fija y constante en la cultura japonesa, sin embargo, es el respeto. Siempre es más importante el bienestar común que el bienestar individual. Estos son algunos conceptos que nos ayudarán a entender este principio de la ambigüedad. Se llaman el ma y el uchi y el soto. El ma se refiere al espacio entre las cosas. Es una pausa, un espacio, una abertura o un intervalo. No es simplemente un vacío o la ausencia de contenido, sino que se trata de un espacio consciente, una respiración que permite poner en valor las otras partes de la obra o incluso crear nuevos significados. Contrario al concepto occidental de que el espacio y el tiempo son entidades exteriores y objetivas, en el ma, el espacio y el tiempo dependen directamente de la conciencia del hombre. Son entidades subjetivas e interiores, por lo tanto flexibles. El ma no es un espacio físico, sino es lo que un ser humano puede experimentar en el espacio, un espacio experiencial. El espacio y el tiempo son uno y carecen de sentido si no existe alguien para experimentar.
El Uchi y el Soto son conceptos duales que tienen relación directa en el sentido del ser. Uchi significa adentro o nosotros y Soto significa afuera o ellos. En su concepción dual es radicalmente diferente el concepto occidental de el individuo versus el resto del mundo. Uchi se refiere no al individuo, sino al grupo más cercano al individuo, a la comunidad. Esto puede ser, por supuesto, la familia, pero también pueden ser los vecinos o los colegas o los compañeros de clase o incluso los compatriotas. Soto entonces varía de acuerdo a estos grados de Uchi. Son términos comparables a privado y público, pero mucho menos definidos y mucho más flexibles. Son fronteras difusas. Dentro de esta ambigüedad o conceptos que se basan en la relatividad o en los no absolutos, surge para los arquitectos el reto de crear este lugar que pueda acoger al espacio-tiempo, al nosotros, al ellos, en todas sus posibles variaciones. El tercer espacio sería entonces el lugar lo suficientemente indefinido que permita que el uso, las personas, los objetos y sus relaciones sean los que causen el espacio. Debemos intentar entender la potencialidad que tiene el vacío o la ambigüedad para que las cosas pasen, para que las relaciones sean las que crean el espacio. En el ámbito del diseño de edificios y espacios urbanos, se vuelve necesario entender el significado de Uchi y Soto, ya que también define un modo de entender lo que es la arquitectura y la ciudad. Es así que ciertas situaciones y sus espacios correspondientes pueden ser Uchi o Soto, dependiendo del contexto. Entonces, espacios que podrían considerarse públicos, que son parte del Uchi o de nosotros, del adentro, por ejemplo, los vecinos en relación a la ciudad, o un exterior entre la casa y la calle, o el barrio en relación al gran exterior de la ciudad. Entonces, ¿somos los arquitectos capaces de definir estos espacios? ¿Lo que es adentro o lo que es afuera? ¿Lo que es propio o lo que es ajeno? ¿Debemos hacerlo? La incertidumbre y la vaguedad se convierten entonces en las estrategias y herramientas para determinar un sistema de fronteras difusas, de límites relativos que construyan una serie de espacios que sean lo suficientemente flexibles, abiertos, modificables, adaptables, apropiables, reversibles, que permitan satisfacer las necesidades del individuo. A partir de estas reflexiones, de estos conceptos que se nos van aclarando desde que empezamos a viajar a Japón, aplicándolos ya a la experiencia local, lo que hemos encontrado o hemos decidido, digamos, para poder, de alguna manera, como les digo, establecer unas reglas o unos principios, es, o más que nosotros decidimos, nos dimos cuenta finalmente que las transformaciones, ¿no es cierto?, de las que estamos hablando, o que la arquitectura sea ¿no es cierto?, que actúe como principio de transformación para mejorar la realidad. Primero que siempre que tiene que ser relativa, ¿no es cierto? No puede existir una transformación que no se relativice frente a todo lo preexistente y a todo lo posible que va a existir, es decir, a lo que el cliente o la ciudad o la necesidad espera que haga la arquitectura. Entonces tiene que ser relativa frente a lo existente y a lo futuro, ¿no es cierto? Por lo tanto, el paraguas, el término paraguas o la idea principal, ¿no es cierto?, que puede definir esto es el término intervención. La arquitectura es parte de un tejido, o sea, todos estos principios japoneses de los que resumen en muy poco todos los años que hemos venido trabajando sobre esto. Y sobre todo, ¿no es cierto?, no nosotros, sino la institución de la arquitectura, muchísimos arquitectos antes que nosotros. Lo que todo esto implica es que la arquitectura no puede ser considerada como un objeto que parte de cero, ¿no es cierto?, y se inventa de repente para ocupar un lote y satisfacer una cierta necesidad. Toda arquitectura, sea nueva o sea de actuación sobre preexistencias, es una intervención. Absolutamente toda arquitectura. No existe, no debe existir el concepto de arquitectura nueva, porque estamos interviniendo sobre algo que ya preexiste. Estamos interviniendo sobre unos tejidos preexistentes. Llámense familia, llámese ecosistema, si es que es, ¿no es cierto?, una intervención en un sitio donde solo existe paisaje, o lo que normalmente va a pasar es, se llama barrio, ciudad, y todo lo que eso implica. Entonces, no importa si estamos reemplazando una arquitectura o un edificio que antes estuvo ahí, o un terreno baldío, ¿no es cierto?, un espacio vacío
que antes era de otro uso, no necesariamente arquitectónico. Lo que estamos haciendo es una intervención. Estamos interviniendo sobre preexistencias. Entonces, el momento en que cambiamos nuestra forma de ver la arquitectura a algo que está casi siempre basado, que nos han enseñado que debe estar basado en los intereses y principios propios del arquitecto sobre un terreno puntual para generar un objeto, ¿no es cierto?, de gran belleza y espectáculo, o sea, se vuelve esto totalmente al revés, ¿no es cierto? Nunca ya podemos nosotros volver a pensar de esa manera, sino que estamos pensando en que lo nuestro tiene que ser un proceso de transformación relativa a las preexistencias, una intervención permanente y que los usuarios sean los que todo el tiempo además estén interviniendo, ¿no es cierto? Y modificando la relación que tienen tanto ellos como usuarios, como con la ciudad, como con sus vecinos. Entonces, todo esto es un proceso. La arquitectura debe ser parte de un proceso. No puede ser un objeto estático que además se supone debería durar 100 años o 500 años, ¿no? Entonces, todos esos conceptos tenemos que irlos, o los hemos ido desarmando y les queremos presentar cómo planteamos estos principios ya en soluciones para los problemas reales de la arquitectura en la ciudad. Listo. Entonces comenzamos, vamos a comenzar como decimos a relatar, a explicar un poquito estos proyectos en los que hemos aplicado estos conceptos, estos pensamientos que les hemos comentado en este momento. Este fue un encargo de un proyecto inmobiliario de departamentos unifamiliares a la venta en un lugar consolidado del norte de la ciudad de Quito. Nosotros lo que teníamos este reto de conciliar los intereses del mercado inmobiliario, pero siempre intentando plasmar estas preocupaciones que tenemos en relación a la permeabilidad, a la intervención, a la transformación, etc. Bueno, entonces nosotros, bueno, este es un lote, como los típicos lotes, ustedes pueden ver cómo está el tejido urbano en este sector, es un típico lote de la ciudad de Quito y también lo típico que sucede, lo que ocasionalmente sucede es que se generan estos edificios de objeto que simplemente se dibujan paralelas de los límites o del contorno del lote y se extruyen, ¿no?, el número de pisos necesarios que da la norma y esos son los proyectos que abundan pues en la ciudad. Nosotros intentamos, pues lo que propusimos es tratar de conciliar este interés inmobiliario con la necesidad de usar la arquitectura, que la arquitectura sea una herramienta para hacer lugar, que no simplemente sea un objeto impuesto, sino que se genere un lugar. Y lo que planteamos en este proyecto es la permeabilidad, la principal herramienta o estrategia que utilizamos fue la permeabilidad. Entonces partimos de no concebir al edificio como un objeto en el lote, sino como un objeto impuesto y ajeno a la ciudad, sino tratar de que se funda con ella a través de la permeabilidad gracias a un contacto permanente con el barrio y con los espacios comunes. Lo que hicimos es fragmentar el volumen construible, o sea, la huella construible, para crear dos patios principales, uno posterior para abrir fachadas internas hacia un espacio verde de calidad sobre el suelo natural y sobre los parqueos, y el otro construido de forma similar, orientado hacia el cul-de-sac del frente, aprovechando esta condición urbana de contención. Este mismo principio de fragmentación lo aplicamos en sección. Entonces, al fragmentar, al desarmar empiece a fundirse y empiece a permear con el barrio y con la ciudad. Entonces, la idea además es que la fragmentación nos permita ir alternando terrazas que permiten que la gente, o que provocan que la gente, ¿no es cierto?, use ese espacio exterior para relacionarse con los vecinos y con la ciudad. Y aprovechamos para generar, por la dimensión que pudimos lograr en estas terrazas, se vuelven realmente, o los planteamos como patios elevados. Y aprovechamos para hacer, ¿no es cierto?, aprovechando la fragmentación para generar unos maceteros donde podemos tener árboles
que crezcan y que realmente te den un carácter de patio, de casa a cada departamento. Entonces se alternan dos plantas tipo para poder tener variedad de departamentos, pero sobre todo para que estos departamentos, digamos, tengan esa posibilidad de relacionarse entre sí y con la ciudad. ¿A través de qué? De este tercer espacio, de los patios terraza arborizados, ¿no es cierto? Entonces, no es que es un proyecto que parte de la idea de tener árboles en las terrazas, sino el árbol es, ¿no es cierto?, el elemento que le da carácter a esa terraza para que sea además un elemento verde de filtro de relación entre el interior con el exterior, entre el uso doméstico con el uso semipúblico y finalmente el uso público. Entonces tenemos esas tres escalas, esos grados de ambigüedad y de permeabilidad entre vecinos, ¿no es cierto?, y entre los vecinos y la ciudad. Entonces logramos, esta era la primera vez que este cliente pudo o se atrevió a hacer un edificio, su edificio con toda la planta baja abierta, absolutamente permeable hacia la ciudad. El muro que vemos aquí es simplemente un tema de desnivel, pero normalmente esto en los edificios tienen esto, ¿no? O sea, el 90% de la ciudad de Quito está cercada, cerrada, vallada, incluso los edificios privados. Y todos son como el que está acá atrás, que simplemente son una barrera, una frontera, lo único que, o sea, la ventana sirve para tener sol y vista y nada más. Y todo se vuelca hacia el interior. Entonces, el objeto. Este edificio es el desarmar el objeto y concentrarnos en cómo ir generando esa relación pausada, ¿no es cierto? Esa relación múltiple a múltiples escalas y de diferentes formas del usuario con sus vecinos y con la ciudad. Y aprovechar además del principio de permeabilidad para plantearnos la permeabilidad del suelo, que es un problema en Quito, y empezar a generar suelo verde, ¿no es cierto? A recuperar también el tema de arborización. Hay como más de 50 árboles finalmente en el edificio y un área bastante grande de suelo permeable. Eso quiere decir que el agua lluvia puede filtrar nuevamente hacia el suelo, obviamente generando una calidad de vida y de relaciones otra vez entre el usuario, sus vecinos y la ciudad. Aquí se puede ver el contexto que veíamos antes, ¿no es cierto? Sí, un poco, bueno, siguiendo con el tema, queremos enseñar con esta foto que la ciudad también permea en el edificio en diferentes grados. Se aprovecha la topografía que tiene la ciudad. El edificio está abierto hacia el barrio, en el nivel de la calle, y a medida que se desarrolla en altura, esta relación edificio-ciudad cambia y progresa hasta abrirse totalmente hacia el gran paisaje de Quito que está enmarcado por los Andes occidentales. La no privacidad de las terrazas, estas terrazas que se montan sobre otras, que invaden al vecino, es lo que planteamos al producir esta permeabilidad en los espacios comunes y exteriores. Pensar más allá de nosotros como individuos. Revertir este concepto de el habitar más común, más pensando en el otro, en el vecino y en el ciudadano. Un factor importante es que la relación con la ciudad, si vamos más allá del lote y más allá del objeto implantado en un lote, que está obligado lamentablemente por la normativa a ser planteado así, porque el 99% de la normativa en Quito es de lote para adentro y no de lote para afuera, o sea, lo contrario de lo que debería suceder. Entonces, estudiamos qué pasa, les explico rápidamente la situación de retiros en Quito. No ha variado desde que toda la ciudad estaba ocupada por casas, ¿no es cierto? Todo el norte de Quito, la zona de expansión a partir, digamos, de la Segunda Guerra Mundial. Que estaba poblada por lotes con casas unifamiliares en donde tenías un retiro frontal de 5 metros y retiros laterales de 3 metros. Eso nunca cambió para edificios que pueden llegar a tener ahora hasta 35 pisos, lo cual es absurdo, ¿no? Entonces, el principio del patio, el principio de la permeabilidad, lo aprovechamos también con unas preexistencias de los jardines vecinos acá. Entonces desplazamos el volumen del edificio para poder generar este jardín, que aunque no está al mismo nivel que el de los vecinos, pero sí que genera una especie de corazón de manzana o de patio interno que nos da una fachada hacia atrás. Porque lo típico es que los edificios de Quito, nuevamente, los que están hacia fachada, hacia calle, son los departamentos caros y atrás están las zonas de servicio o lo que fuera. Pero si tienes lotes más grandes, los departamentos de atrás resultan ser los que están
a 6 metros de la pared del otro vecino, lo cual es invivible. Entonces, esa idea de poder permear a la ciudad, de poder dejar que la ciudad permee, de entender que estamos interviniendo sobre unas preexistencias, es lo que marcan los principios de acción del edificio, ¿no? Entonces, Quito es una ciudad que tiene poquísimos terrenos planos, estamos entre dos. Es un valle realmente que está en la cordillera occidental, pero es parte de un gran valle entre las dos cordilleras, la occidental y la oriental de los Andes, ¿no? Entonces, un terreno plano en Quito virtualmente inexistente. Entonces, este trabajo con la topografía, además, se refleja en cómo el edificio va adaptándose a la topografía, no literalmente, o sea, no solo literalmente en el suelo, sino ya en su geometría y en sus aterrazamientos. Un poco rápidamente las plantas, ¿no es cierto? El patio trasero que se combina con el de los vecinos, el patio frontal que luego por los retiros nos permite generar la secuencia de terrazas, patio, digamos, arborizadas hacia el frente. La planta baja permeable, lo que les explicaba María, ¿no es cierto? Todo lo que estamos trabajando aquí a nivel de planta baja. Uso no necesariamente de vivienda, lo que es el suelo sin tocar, y esto realmente tenemos una esquina de suelo sin tocar, pero luego suelo relleno sobre el estacionamiento. Y los departamentos alternados, ¿no? Lo que ya vimos un poco en 3D. Todos los departamentos, incluso los más pequeños, tienen por lo menos una terraza, algunos tienen 2 terrazas, los más grandes tienen 2. Y el espacio de los departamentos traseros, que realmente para los que son más bajos es mucho más agradable que los que están más hacia la calle, lo cual no suele pasar nunca en los edificios de Quito. La sección real, lo que les comentábamos, originalmente queríamos dejar todo esto como suelo, pero se pudo dejar nada más una esquina, y lo que hicimos es hacer un relleno para recuperar el patio y el jardín sobre el estacionamiento, ¿no? Planta baja permeable, realmente lo que planteamos aquí es reemplazar el típico lobby a doble altura y toda la cosa muy de moda, digamos, que se hace, ¿no? Por más bien unos espacios exteriores y una extensión muy horizontal, para que se use más bien el espacio y generar esa permeabilidad horizontal con la calle, con los vecinos. El patio trasero, incluso con las jardineras, con los arbolitos aquí en las terrazas posteriores. Se puede ver en estas fotos justo esta intención que tuvimos de traslapar las terrazas, que intencionalmente la terraza del vecino esté sobre la terraza propia o bajo, y que existe esta relación y esta comunicación entre vecinos, no intentando romper estas barreras individuales, y más bien fomentando el compartir, ¿no? Esta relación, sí, de permeabilidad. Aquí se veía cómo la gente se ha ido apropiando de las terrazas, haciendo ya, poniendo más plantas, usándolas de diversas maneras, ¿no? Los árboles han crecido, la mayoría han crecido bastante más. Algunos se han mantenido un poco pequeños, pero eso ya es una cuestión de cada usuario apropiándose de su espacio, ¿no? Las terrazas a doble altura, y la idea de que el verde va siendo el que va tejiendo estas relaciones entre vecinos, y finalmente el que se vuelve este filtro y esta relación de mi espacio privado con mi espacio público, digamos, o mi espacio semi-privado exterior, y finalmente la relación con la ciudad. Ya no es una relación de observador-observado, sino una relación mucho más dinámica con la realidad del barrio y con la realidad de la ciudad. Los volados son volados muy grandes, de 3 metros y pico, 3 metros 60, jardineras de 80 centímetros para que efectivamente puedan crecer los árboles, ¿no?
aquí se ve esto, esto es de una altura, entonces, claro, la foto engaña, pero esto es de una terraza realmente grande. Esto de aquí estamos hablando de 3,20 metros de altura, ¿no? Y claro, el penthouse es el que tiene ya el espacio privilegiado, el remate que permite, ¿no?, esta relación mucho más generosa con la ciudad. Este es otro proyecto, es un proyecto de una vivienda unifamiliar. Estos clientes que ya habíamos trabajado con otros proyectos con ellos, unos proyectos de sus oficinas, y nos llaman pues porque tenían un lote fuera de la ciudad y querían, no sabían ellos ni siquiera bien qué es lo que querían. Tenían dos cosas como fijas. Uno, que querían tener una cancha de fútbol para que entrenen sus hijos, y querían tener un espacio para hacer sus asados el fin de semana. No había otro programa mayor que eso. Súper argentinos, ¿no? Además, o sea, Sí. cancha de fútbol y el quincho para el asado. Sí. Entonces, sabíamos, porque en la experiencia anterior de las oficinas, sabíamos que ellos cambiaban constantemente sus necesidades y lo que querían de los proyectos. Hubo un trabajo mucho en conjunto con ellos. Entonces ya sabíamos que necesitábamos un proyecto que sea lo suficientemente abierto y que permita cambios y modificaciones durante la obra. Poco a poco, como nosotros ya nos suponíamos, las necesidades, los requerimientos fueron cambiando, y el proyecto finalmente se convirtió en una casa, en lo que vamos a presentar hoy día en el proceso. Su configuración actual fue decidida durante la construcción, y su propósito final aún es incierto. No saben si van a seguir ahí, si van a regresar a la ciudad, no lo sabemos. Entonces, la incertidumbre y la vaguedad se convierten en las estrategias y en las herramientas para construir una serie de espacios que resuelven las necesidades de la familia a partir de dos requerimientos fijos, de las dos únicas certezas que tenían, que era la cancha y el quincho. Esto implicó, en realidad, definir una estrategia espacial y dimensional muy clara y sistemática, que pudiera traducirse directamente a lo material y a una construcción variable. Es decir, tomamos esta incertidumbre como la estrategia para hacer el proyecto, para proponer. Surge entonces de este sistema de fronteras difusas una estructura porosa que permitiera cambios muy graduales dentro de un conjunto de reglas determinadas, siempre dentro de las estrictas condiciones de la resistencia antisísmica, que estamos en un país altamente sísmico. Entonces, durante el proceso de diseño, como menciona María, aparte del quincho y digamos, del espacio para barbecue y la cancha, no sabían si es que incluso en algún momento iban a trasladar su oficina. Esto pre-pandemia, ¿no? Pero ellos ya estaban pensando, por la naturaleza de su trabajo, que podían incluso ya dedicarse a trabajar también desde la casa. Entonces, siempre estaba presente la posibilidad de crecer y de crecer. Entonces, en lugar de hacer o sea, otra vez, al revés de la lógica de hacer como un galpón contenedor en donde todo pueda cambiar, esto es al revés. Todo el espacio exterior, el jardín, el bosque de algarrobos, ¿no es cierto? La cancha y el patio se vuelven los límites o lo fijo. Y lo variable es la arquitectura, que incluso puede ser, o sea, les enseñaba esta foto porque toda la estructura está impregnada. Esta es la cimentación, son 40 centímetros y es una cadena de hormigón de cimentación, es una viga de cimentación de 40 por 40, que es más o menos esto. Eso es toda la intervención en el suelo. Y luego tenemos estas hojas, ¿no es cierto? Estas cuchillas, que el rato que se unen forman esta arquitectura súper estable y súper resistente al sismo. Es básicamente una canasta, pero que al mismo tiempo permite que estos elementos sean reemplazados, movidos o modificados de tal forma en que podemos ir variando para hacer un dormitorio un poco más grande, o en vez de un dormitorio 2, o si es que va a estar no a la oficina, si va a tener área social, etcétera, etcétera. Entonces ya se vuelve una estrategia para poder ir modificando la casa tanto en el diseño como en la obra. Finalmente en la obra tuvimos que parchar, o sea, crecer esta cimentación y aumentar varias de estas piezas que ya estaban, digamos, con una especie de precálculo, una ingeniería bastante compleja
pero al mismo tiempo también, si se quiere, bastante intuitiva, o sea, trabajada desde nuestros principios arquitectónicos directamente, siempre con el ingeniero estructural. El problema sísmico en Ecuador es muy, muy serio, igual que en toda la cordillera andina, ¿no es cierto? Desde Alaska hasta Chile tenemos problemas de sismos todo el tiempo. Entonces, esa condición es una de las preexistencias que a veces está relegada a los ingenieros, pero es un problema básicamente arquitectónico y geométrico, y tiene que ser así. Entonces, en definitiva, este sistema nos permitió llegar a un punto en que ya ellos decidieron que sí iba a ser su casa casi permanente. Al ir terminando la obra se convirtió en su casa permanente y luego hicimos una pequeña oficina debajo del estacionamiento aprovechando la topografía. Entonces, en estas etapas, digamos, incluso estas piezas, las que ya teníamos compradas y estaban ahí, las que íbamos a utilizar para el estacionamiento, se utilizaron para crecer la casa, el punto en que quisimos crecer. Y decidimos hacer el estacionamiento con un sistema de construcción diferente. O sea, no, las mismas piezas, y esto literalmente, todo esto llegó en una camioneta, una pickup, no sé cómo le llaman ustedes, ¿no es cierto? No era ni siquiera un camión, y se descargó todo a mano, evidentemente. Todo este trabajo se hacía a mano, era un trabajo de ir armando con cables, muy, muy ligero, muy artesanal. Este se veía, digamos, el proyecto terminado, ¿no es cierto? A partir de las ideas y los principios que les comentamos, no varía mucho, pero efectivamente esto puede crecer ad infinitum en ambos lados, ¿no? O puede decrecer y se puede ir desarmando. La idea es que eventualmente la casa se desarme, se recicle, y este terreno se convierta en 3 casas para ellos y para sus hijos. O, quién sabe, todavía ni ellos saben lo que van a hacer, ¿no? Esta zona es mucho más abierta, no tiene ningún cerramiento, es la zona del quincho, el área social, el barbecue. Este es el área social, digamos, formal, un poquito más cerrada, y la zona de los dormitorios. El máster relacionado directamente con la zona de oficina, y más bien la permeabilidad de los dormitorios de los chicos hacia la cancha de fútbol. Lo mismo la relación del quincho hacia la cancha de fútbol, pasando por un jacuzzi. ¿Todas las particiones son en material ligero? No existen paredes de bloque de cemento ni de ladrillo, que también ayuda, es parte de este concepto de la reversibilidad, ¿no? Aquí aprovechamos la vecindad para tener un muro de hormigón, un muro de hormigón estructural, que necesariamente iba a existir porque tenemos un muro del vecino. Entonces se aprovecha para esto, para usarlo como un diafragma, ¿cierto?, que nos ayuda a trabajar otra vez el problema del sismo. Como pueden ver, el sistema tiene que ser un sistema tridimensional, y el área donde puede ser de dimensiones mayores es el área de la cocina. Todas las piezas son de 30 centímetros, excepto la de la cocina, que es de 60, que se aprovecha para la misma dimensión de los mesones. Entonces, este elemento en la cocina se vuelve un diafragma estructural en metal, y el otro diafragma es el muro de hormigón acá. Lo demás son todas las mismas piezas que varían de espesor entre 4, la mayoría son de 4, luego hay de 6 y una que otra de 8 milímetros. Y eso obviamente es imperceptible, simplemente se fue dando de acuerdo al cálculo. Finalmente, la cubierta se convierte en el elemento rigidizador de todo este sistema. Sin la cubierta, esto todavía se movería como una canasta. La cubierta es efectivamente un diafragma. Lo mismo que hacen las losas de hormigón en un edificio, hace esta cubierta, que es simplemente un sándwich de plywood, con una grilla secundaria para la cubierta metálica y un acabado de yeso. Entonces, esta es la idea o sea, si los principios de la casa son esos principios de ambigüedad, no tiene por qué ser una casa que parezca fija, que parezca eterna, que parezca casa, ¿no es cierto? Sino lo que queríamos es que se refleje todo eso que los dueños pretenden, incluso esa idea de estar con un pie adentro y un pie afuera, literalmente, ¿no es cierto?, de su propio terreno, en una arquitectura que prácticamente desaparece o aparece dependiendo de dónde estemos, ¿no? Entonces, justamente las fronteras difusas entre vivir, trabajar, entre interior, exterior, entre arquitectura, ingeniería,
entre quedarme e irme, entre pertenecer al sitio o simplemente tenerlo como un sitio de visita, ¿no es cierto? Todas estas ambigüedades de la vida actual, digamos, tienen que ser reflejadas en la arquitectura. No podemos hacer una arquitectura en piedra, ladrillo, de una casa que va a durar para 60 años cuando el cliente me está pidiendo una casa que tiene que variar literalmente cada 2 o 3 años. Entonces es absurdo que por los principios que supuestamente manejamos como arquitectos, que vienen desde Vitruvio, que no hemos sido capaces de actualizarlos simplemente por pereza, ¿no es cierto? Porque Vitruvio planteaba unas lógicas para lo que estaba pasando, ¿no es cierto?, en ese momento, hace 2000 años, y no lo que está pasando ahora. Entonces no podemos seguir atados a unos principios, ¿no es cierto?, sin entenderlos, sobre todo sin entenderlos. O sea, Vitruvio es perfectamente adaptable a lo que hace falta ahora. No quiere decir que vayamos a tener ni una casa que se va a caer, ni que se va a destruir, ni que vaya a ser de menor calidad, ni que tampoco vaya a ser bella. O sea, nada que ver. Pero esos principios no están congelados en el tiempo. No podemos seguir haciendo arquitectura como se hacía hace 2000 años. O sea, es ridículo. Entonces, los clientes, cuando entienden esto, empiezan a vivir de una forma, digamos, muchísimo mejor. Ya los planos, digamos, la cancha de fútbol, en la parte más plana, la pendiente, el bosque preexistente de algarrobos y básicamente el diagrama convertido ya en la casa, ¿no? La casa creció, este es el espacio que creció en este sentido y en el otro sentido. Y lo que es ahora ya el pequeño estudio, la pequeña oficina que está ubicada aquí bajo el garaje. Y el garaje es lo que está acá arriba a nivel de calle. Entonces el suelo como estaba, o sea, movemos muy poco. Lo que se saca para aplanar la cancha, digamos, se usa para consolidar esta zona de acá del jardín frontal, y lo que vemos es esta intervención, ¿no es cierto? Parte del diseño en algún momento fue incluso el plantearles cómo esto puede convertirse después en 3 casas. La zona del quincho, del jacuzzi, lo que esta parte, digamos, más abierta, más permeable. Lo único que tiene es unas lonas para dividir. El clima ayuda mucho, por supuesto. Y esta es la zona donde, claro, están jugando siempre fútbol, suben, usan los cambiadores y las duchas que hay acá, están luego con el Nintendo, en el jacuzzi, en el asado. Entonces es otra forma de vivir, además. Eso fue lo que nos interesa, lo que nos une con estos clientes, es que ellos tienen otra forma ya de ver la vida doméstica. Esto un poco también para mostrar la permeabilidad, la intervención en un lugar no consolidado en la ciudad, ¿no es cierto? En otras condiciones. Entonces aquí teníamos un paisaje riquísimo, un paisaje propio muy, muy interesante con este bosque de algarrobos, y era otra vez este reto de cómo intervenir aprovechando las condiciones que en este momento que en este caso eran unas condiciones naturales, ¿no? No eran unas condiciones urbanas, sino más bien naturales. Eso también, además de todo el otro proceso de la estrategia de esta permeabilidad o del uso de esta estructura redundante, era lograr la mínima huella, la mínima intervención en este paisaje que es como que se nos presta, y teniendo siempre también el concepto de la reversibilidad y la flexibilidad. El trabajo aquí también, o lo que aprendimos mucho de aplicar estos principios en la casa, es que la escala de las relaciones en la arquitectura es una escala realmente muy pequeña, es la escala del cuerpo humano. Y esa escala es muchísimo más importante en la vivienda colectiva, o es tan importante o más importante en la vivienda colectiva en el espacio urbano que incluso en la vivienda individual. Entonces, estos principios de ver cómo, ¿no es cierto?, hasta dónde llegamos con los límites de la casa y cuándo empieza el jardín, cuándo se acaba el árbol y empieza la estructura de la casa, dónde termina realmente el dormitorio, que no sabes, ¿no es cierto? Estás a veces adentro y a veces afuera, dentro de la propia casa, ¿no es cierto? Hay otra vez este tercer espacio, estos espacios de filtro, estos espacios ambiguos,
¿no es cierto? Y la arquitectura no solo tiene que decir eso, sino hacer eso. Y no es solamente la arquitectura, o digamos, o la arquitectura implica ingeniería, construcción, materialidad, o sea, todo, cómo se va a llegar a hacer realidad esta transformación de este espacio, como dice María, es un espacio prestado, si queremos, ¿no? Finalmente, incluso esta familia o ellos saben que como pareja, luego esto van a legar este sitio a sus hijos, puede ser que sus hijos luego lo vendan. O sea, no es algo, ya creo que nadie está pensando en tener un lote de aquí para quedarse a vivir durante 300 años, ¿no? Entonces, la idea es que esto además pueda ser como principio aplicado para viviendas que pueden ser de este tamaño o viviendas que pueden ser, ¿no es cierto?, de muchísimo más tamaño. Otra vez son estos sistemas genéricos que planteamos para poder ser replicados no solo en nuestros proyectos, sino ya como una especie de sistema de estandarización. Entonces se ve aquí como esto podría ser, ¿no es cierto?, algo que se repita ad infinitum o puede ser muy acotado, muy limitado. Las aperturas son indistintas. Yo podríamos abrir aquí una puerta de este lado de la cocina, se abre luego del otro lado en lugar de este. Los dormitorios se abren por acá. La sala y el comedor decidimos que no se abran aquí, sino hacia el quincho. Nos permite un montón de variabilidad, ¿no? Aquí que no sabemos si estamos adentro o afuera, este es desde la zona del patio, ¿no es cierto? Desde el sitio del barbecue, que es este espacio, ¿no? Aquí el letrerito argentino, obviamente. No falta en ningún quincho. Y aquí, no sé si alcanzan a ver, pero esto solamente cuando llueve o hay viento, se bajan unas lonas aquí, que permiten un poco controlar el tema del clima en el espacio, pero nada más. Y este realmente es el espacio que más se usa de la casa. Lo que normalmente era, claro, el quincho, normalmente es un espacio fuera de la casa, extra, ¿no es cierto? Es un espacio no de uso permanente. Aquí se vuelve en el espacio de uso permanente. Y la casa es como que el espacio prestado al quincho. El poder separar la estructura, además, que sea un sistema totalmente independiente del cierre, permite efectivamente que sea constructivamente independiente, entonces que después se puede intervenir. Y si queremos que todo esto luego sea un quincho, es cuestión de desarmar la ventanería y todo se abre nuevamente. O el quincho puede volverse a cerrar. No hace falta tampoco tener una puerta para tener ese contacto acá. Lo que les comentábamos de la estructura, necesariamente necesitamos estas piezas más grandes que luego se vuelven la base del mesón y se conectan afuera con la estructura, ¿no? Los detalles son igual mínimos. Esto resume más o menos todo el sistema constructivo. Y la idea de que esto puede ser replicable, que puede repetirse o no repetirse. Ahí están las piezas estructurales en la cocina. En el espacio de la cocina, las piezas mayores. Y volvemos a la misma, esta es literalmente la misma pieza que vimos en la foto original, en la foto al principio, perdón, ¿no es cierto? Que vemos que está empernada en la cimentación. Es esta, ¿no es cierto? O puede ser esta o cualquiera de las que le siguen. El sistema constructivo finalmente se reduce a esta pieza que se reproduce en 3 dimensiones, se entreteje y produce arquitectura que puede estar ahí o puede desaparecer, reciclarse, convertirse incluso en muebles, en lo que fuera. Rápidamente vamos a ver entonces cómo aplicamos esto ya a proyectos que no están publicados, no van a ver ni una foto de obra publicada, no están ni siquiera fotografiadas profesionalmente, son fotos nuestras. Algunos ya están terminados desde hace algún tiempo, otros son los que están en proceso. Vamos a explicar simplemente rápido porque parece a veces muy conveniente mostrar solo los proyectos, ¿no es cierto?, en donde sí se aplicó y todo parece que coherente,
pero queremos que vean que en los proyectos incluso más comerciales o los que más complejos están esos principios ahí. Así sea en un pedacito, en un poquito, pero están ahí, tienen que estar ahí. Si no, no serían proyectos responsables. Este es un proyecto también inmobiliario de departamentos unifamiliares en el centro, en la parte consolidada de la ciudad de Quito. Esta foto representa la terraza, es el último piso, el piso número 12, ¿no? Porque son dos torres de departamentos. Este es un proyecto en un terreno súper complejo y lo que rescatamos y queremos mostrar ahora es este interés nuestro en estos proyectos de lograr estos espacios comunes, estos espacios que brinden otra calidad de vida a los habitantes, a los vecinos. Y en este proyecto específicamente lo logramos, lo hicimos pues, mucho énfasis en una permeabilidad muy importante en planta baja y también en esta terraza activa, en esta terraza verde, que bueno, ahora realmente en la pandemia los habitantes, los vecinos lo agradecieron. Normalmente para esta época el cliente no solía hacer terrazas, o los clientes en el mercado inmobiliario en Quito siempre han dejado las terrazas simplemente como techos de servicio. No se aprovechaba la terraza como espacio comunal, aunque la norma en Quito lo permite. Aquí nosotros aprovechamos más bien un tema de la forma del lote y el tener frente a dos calles para de alguna manera obligarle al cliente a que sí aproveche esta terraza enorme de techo del edificio para que sea ese espacio comunal. Por la densidad de la cantidad de departamentos, son 120 departamentos en 2 torres, las terrazas individuales son muy pequeñas y además es otra economía, o sea, esto es un mercado medio-medio. Entonces lo que decidimos es concentrar los esfuerzos de esas áreas comunes, de ese espacio de encuentro, de esas áreas, digamos, ambiguas entre lo público y lo privado, en el techo y en la planta baja. Esta es una foto malísima tomada al apuro, pero bueno, la idea es ver la condición del lote, ¿no es cierto? Que tenemos, es un lote en forma de corbatín que se estrangula aquí en el centro y tiene un frente hacia una calle y el frente hacia la otra calle. Entonces unimos el lote mediante un puente en la terraza para generar un solo edificio, entre comillas, y esta terraza lo que se vuelve básicamente es una pista de trote, una pista para caminar o para correr, que es lo que veíamos aquí. Este es el circuito de caminata o de trote. Entonces logramos finalmente tener casi 250 metros de circuito, que no es malo. O sea, se puede uno dar una buena vuelta ahí y obviamente correr un poco. O sea, como anécdota, no sé si ustedes conocen seguramente los chicos obviamente no, pero el único medallista de oro olímpico del Ecuador es Jefferson Pérez, que ganó la medalla de oro en Atlanta en el año 96 por marcha. Y Jefferson Pérez compró un departamento aquí porque le encantó la idea de poder tener la pista de trote en el espacio del techo, ¿no? Entonces, la planta baja, muy difícil de fotografiar, pero otra vez, esto originalmente eran 2 lotes que se unen en esta zona muy estrecha y lo que logramos generar es este patio central. Entonces, trabajar otra vez con la idea del patio central, uniendo las posibilidades que nos da la normativa para que las 2 calles tengan este pasaje, ¿no es cierto?, totalmente permeable. Y generando un espacio central que es la fachada propia del edificio, unida encima por el puente nada más, ¿no? Aquí, un poco para que tengan la idea de la densidad de los departamentos, todos tienen su pequeña terracita, son departamentos muy compactos, pero el corazón está, o la idea de ese tercer espacio, de ese espacio ganado y regalado a la ciudad, están en la planta baja, en el patio central, que es accesible además por los vecinos, y finalmente en el techo, ¿no? Que es la terraza con la pista de trote que tiene este recorrido y que atraviesa este puente, claro, a los 12 pisos de altura, que de alguna manera es también muy atractivo, ¿no? Entonces, incluso en los proyectos, si se quiere, más comerciales o más, en donde menos posibilidad hay, siempre hay la forma de plantear ese extra, ¿no es cierto? Esa forma diferente de ocupar el espacio que nos da la ciudad.
Aquí también un tema de normativa en Quito muy compleja, no se pueden cubrir las terrazas, entonces por eso esta como especie de superpérgola es una interpretación de la que la normativa nos deja hacer. Irónicamente, estando en la mitad del mundo con un sol que es literalmente asesino en Quito, la normativa no te deja cubrir las terrazas salvo en un porcentaje mínimo. Entonces tenemos que ver formas de hacer que estas terrazas sean realmente activas y que la gente las pueda usar. Este es otro proyecto que también es inmobiliario, pero es completamente otra escala. Estos son 6 departamentos, también en el Valle. 11. Ah, sí, sí, 12, es el doble. Queremos mostrar también esto para enseñar la extensión que queríamos lograr de todos los espacios interiores públicos hacia afuera. Este edificio está rodeado casi íntegramente por estos volados, estas terrazas que permiten son estos espacios ambiguos, estos espacios que relacionan el interior con el paisaje, con el exterior, con el clima, con la lluvia, etc. Nuevamente aquí la ocupación es diferente, o sea, el porcentaje de ocupación del lote es menor y casi nunca los inversionistas invierten en áreas no vendibles, o sea, en áreas exteriores, llámense jardines o terrazas. En este caso, mediante una serie de estrategias, sobre todo constructivas, para abaratar el costo del edificio, que es básicamente hormigón visto y bloque visto, simplemente pintado, logramos que el promotor se convenza de poder hacer unas terrazas súper generosas. Claro que se venden, pero nunca se venden al precio de un espacio interior. Pero entendieron que, ¿no es cierto?, le convenía muchísimo más al edificio tener esa posibilidad de volverse otra vez una secuencia de casitas elevadas, ¿no? Entonces tiene es básicamente una gran terraza, o sea, grandes terrazas lineales con departamentos hacia el interior. Aquí no había el dinero para hacer las macetas, etcétera, pero sí son terrazas muy verdes y una secuencia de patios que otra vez aprovechando lo que la normativa nos deja hacer, sacamos unos espacios verdes para la planta baja que no tiene vista, para que literalmente se vuelva más como unas casas. Y hacia el final, hacia una parte de un pasaje abajo, lo que hacemos es estar en el suelo, otra vez lo mismo que hacíamos en el primer edificio, que es respetando el nivel natural del suelo y manteniendo el nivel de jardín y el suelo permeable, sin excavar, sin utilizar para parqueaderos, hacemos que eso sea como una especie de casita con jardín sobre la que está o la que se alce el edificio, ¿no? Que es básicamente esto. Entonces esta tiene un acceso independiente, incluso por el pasaje hay mucha pendiente hacia acá, y el jardín original de la casa original se vuelve en esta como pequeña casita que tiene su jardín, incluso con su parqueadero independiente. Y luego el edificio ya se alza encima de este parqueadero con estas terrazas, ¿no es cierto?, patios y terrazas continuas, que simplemente los departamentos son tipo, pero haciendo estrategias muy baratas, logramos subdividir en diferentes terrazas. Entonces se vuelve toda una terraza frontal continua que permite estas relaciones diferentes, ¿no es cierto?, entre usuarios y con la ciudad. Este es anterior al edificio que vimos, pero aunque no lo crean, claro, esto es porque es un emprendimiento familiar que nos incluye a nosotros. Lleva ya como 7 años en proyecto y ejecución. Están ya viviendo aquí los usuarios, pero todavía no terminamos el edificio. Entonces este fue uno de los primeros proyectos que hicimos después de la Casa X y en donde se plantean estos principios de ver igual alternativas de ocupación de los lotes disponibles. Entonces lotes pequeños que eran para casas unifamiliares ahora se vuelven un lote para una gran casa para 6 familias. Entonces básicamente con una estrategia de aprovechando la pendiente altísima del terreno, dejar la planta baja, lo que es planta baja realmente como en la norma considerada como subsuelo para los parqueaderos y área de juegos, con un jardín frontal de suelo sin tocar y hacer un techo jardín. Entonces lo más importante es lo que pasa acá, que es un techo jardín con 30 centímetros de césped, o sea, es la terraza jardín real. Justamente lo que nos falta es simplemente los árboles acá. Y aprovechando nuevamente la condición de vecindad y la normativa, hacer estos porches de acceso. Entonces,
la gente lo que espera al vivir esto otra vez está en el valle, está fuera de Quito, una zona suburbana. Entonces la gente no quiere vivir en el mismo, no tiene sentido hacer el mismo edificio que haces en Quito, hacerlo en el valle. El clima cambia, la ocupación cambia, la relación con la naturaleza es otra. Se puede vivir mucho afuera. Entonces tenemos un porche de acceso, un porche grande de 6 por 3 metros, y los departamentos se acceden a partir de este porche. Entonces yo subo por la grada o el ascensor, paso al porche primero de acceso como que fuera una casa, y luego entro al departamento. Entonces la vida de la casa está hecha aquí, la vida del departamento está aquí. Y esa lo ubicamos hacia la zona del vecino otra vez para aprovechar lo que nos permite la norma en cuanto a retiros. Luego la construcción igual flexible es una estructura de hormigón barata, y lo demás son todos herramientas ligeros, lo cual nos permitió que en el departamento de arriba, por ejemplo, por condiciones de la dueña, no quería, por vértigo, no quería las ventanas hasta el piso, se le subió. Esto se modificó de acuerdo a si alguien quiere un departamento, un dormitorio más grande, más chico, etc. Entonces, toda la flexibilidad que nos brinda la posibilidad de una estructura que tiene además solo dos ejes de columnas y lo demás son grandes voladizos. Aprovechando la condición natural del terreno, patios elevados igual con suelo sin excavar, y lo que arriba solamente nos falta es ya sembrar los arbolitos, ¿no? Entonces, lo que les comentaba, esto se vuelve realmente una planta baja de pilotis, que es el parqueadero, un área de suelo sin excavar, que es un jardín que veíamos allá. Luego los jardines que van aprovechando el suelo, el nivel natural del terreno de pendiente muy, muy alta. Y los diferentes tipos. Aquí un departamento se convirtió en consultorio de una de las dueñas, y cómo pudimos ir variando los departamentos simplemente al plantearnos estos dos ejes de columnas como elementos fijos. Y lo más importante, los porches de acceso. Entonces tengo circulación, y de la circulación accedo a los porches. Entonces realmente los departamentos pueden ser lo que fuera. Lo más importante es esto, el porche de acceso donde la gente realmente hace la vida. Y estos elementos que son de protección solar y una forma de extender el espacio, porque son espacios relativamente pequeños, ¿no? Y la terraza jardín nuevamente con una caminería, y lo que está faltando nada más de árboles. Entonces todo lo que estaba en el suelo se traslada al techo, y estos porches con este espacio ambiguo que no sabe si es interior o exterior, y nuevamente que está simplemente cerrado por unas puertas ligerísimas que permite esa relación entre vecinos, ¿no? Entonces esto también, perdón que vuelva a la foto, pero aquí es la clásica que el vecino está gritándole al otro y saludándose. O sea, se produce una relación nuevamente de barrio y de comunidad. Esto, en cambio, a una escala mucho mayor, es un proyecto de vivienda social, 770 unidades en 10 etapas, pero nuevamente, ¿cómo llegar a aplicar esos principios en estos proyectos que tienen tantas restricciones? Entonces, fundamentalmente, otra vez buscar la calidad del espacio común, modificando las estrategias arquitectónicas, ¿no es cierto? Entonces, esencialmente, trabajar con bloques modulares, pero con esta disposición geométrica, entendiendo la lógica del terreno y de la subdivisión, para básicamente sacar todos los autos del lote. Aquí, ¿cuál es la solución más económica? Siempre es que los edificios estén hacia el borde, hacia el retiro frontal, y llenar de autos del centro del terreno. Entonces queda cero área verde, todas las áreas comunales se vuelven parqueaderos y todo es piso duro. Aquí en cambio duplicamos el área verde necesaria incluso por norma, porque lo que hacemos es mandar todos los autos hacia la calle donde pertenecen y tener los espacios centrales como área verde. Entonces del esquema, ¿no es cierto?, que de alguna manera nos le convenció al promotor, allá el proyecto que se está ejecutando en este momento. Entonces, como vemos, todas estas son áreas verdes. Y esto literalmente duplica el área verde normal o el área verde que se tiene por normativa. Y son bloquecitos de un departamento individual con su terraza. Entonces, tienes la terraza independiente, tienes el patio además, algunos tienen patios, y tienes toda esta área comunal que es, para esta escala de vivienda, es algo que no se ve normalmente en Quito. Entonces es un área verde enorme y con una cantidad además, sobre todo, muy, muy alta de suelo permeable, de suelo ajardinado, de árboles reales. O sea, estos son espacios reales, verdes, donde los niños van a poder jugar
y no como normalmente pasa, que es que están jugando en los parqueaderos acá en el centro cuando los autos se van. La otra escala, aquí está en construcción ahora con la normativa además de ecoeficiencia, igual un ejercicio en construcción seca, súper interesante, todo en fibrocemento. Y aquí el trabajo igual, a nivel de vereda y a nivel de terraza. Y con un patio central para los departamentos. Entonces, nuevamente, esto es un espacio que normalmente nadie, o sea, no se invierte en estos espacios de la vereda, pero aquí la idea es que todo el espacio público, todo el espacio de la planta baja del edificio es público, 2 pisos de locales comerciales y ampliamos el espacio de la vereda para tener todo esto como espacio de la ciudad. Esto puede parecer algo tal vez normal o lógico, obvio, pero en Quito esto es algo muy raro de conseguir. Los edificios nuevamente se cercan aquí, totalmente se cierran, y estos espacios son privados comunales del edificio exclusivamente y no de la ciudad. Entonces estos son espacios ahora de la ciudad, ¿no es cierto? Incluso hacemos jardineras hasta el límite del lote para obligar que la gente desde la vereda tenga esta relación en este sentido hacia el proyecto. Luego ya la solución de los departamentos, el tema verde, la construcción, son cosas que hay que hacer, ¿no? Tiene un espacio de jardín central, la misma estrategia siempre de dividir los bloques para poder tener estos espacios de calidad, y todo lo demás se vuelve espacio público para la ciudad. Estando en una esquina, además, este espacio vuelve súper importante y vamos a, ojalá, poder intervenir incluso este cruce peatonal acá. Igual, de todas maneras, todos los departamentos tienen terrazas, entonces ya es algo como que está dado, que es fundamental tener el espacio de terraza. Las fotos de la obra, aquí se ve el sistema constructivo, todo hormigón visto, fibrocemento visto, o sea, este ya es el acabado, o sea, esto no tiene nada más encima, más que un protector. El vidrio y el edificio está así. Entonces, esto también es un sistema de construcción responsable frente al sismo. 0 bloques, 0 ladrillos, solo paredes ligeras. Esta es la única forma de evitar que la gente muera durante un sismo. La construcción pesada te mata, ¿no? Y el espacio de terraza en el techo, que es ya, o sea, un tema como de regalo final de la ciudad. El último. Este es el último y lo vamos a hacer rapidísimo. Es un proyecto que no está construido, fue un concurso al que nos invitaron, que no ganamos, que quedamos en segundo lugar, pero nos gusta mucho nos gusta mucho enseñar por todo lo que pudimos proponer en este concurso. Es un proyecto que es en el centro histórico de Quito, en el límite del centro histórico de Quito, en una zona topográfica, con una topografía muy, muy abrupta, como se puede ver en los cortes, y tiene al un lado el centro histórico de Quito y al otro lado es un parque de la ciudad. Está cerca a un parque. Es un proyecto de la... en este proyecto el concepto, lo que intentamos es repensar la forma de ocupación de uso del suelo tradicional, buscando una alternativa de aprovechar las ventajas de la vida de barrio que tiene la zona. El centro histórico de Quito todavía se puede percibir vida de barrio, es caminable, hay mucho este concepto de vecindad. Y con esto teníamos una oportunidad de liberar y flexibilizar la ocupación misma del terreno para generar áreas verdes sobre suelo natural, sobre suelo recuperado o sobre espacios libres en altura. El principio de permeabilidad horizontal y vertical para integrar lo público y lo privado al interior del lote. Es decir, teníamos esta relación tanto en horizontal como en vertical, que además se pronunciaba más por la topografía del terreno. Como alternativa de implantación a zonas urbanas natural o topográficamente sensible, evitamos el patrón de edificación en bloques o barras aterrazadas, que hubiera sido como lo obvio, o torres o cualquiera de los modelos basados en la construcción de departamentos apilado uno sobre otro, o adosado, o constituidos en volúmenes aislados y asentados en el terreno, que ocupan masivamente el suelo y dejan pocos espacios libres o espacios muy residuales. De esta manera optamos por liberar el suelo para el uso colectivo, donde es posible, o liberando la necesidad usualmente establecida entre arquitectura y suelo plano, logrando una forma de ocupación permeable, flexible, modificable y reversible. Puedes ir con la estructura de eso.
Básicamente, para lograr esto, lo que planteamos es igual la posibilidad de muchísima variación en los departamentos. Entonces, es una estructura que se basa en una grilla de 6 por 6 por 4, con estructura, con unas columnas de 30 centímetros y vigas de 30 centímetros, es decir, que la propia estructura también puede modificarse, puede variar, puede cambiar. Y dentro de esta grilla estructural, lo que hacemos es introducir módulos, que incluso tienen módulos de cocina, módulos de closet, módulos de muebles, para que la gente vaya armando o desarmando los departamentos de acuerdo a las necesidades, vaya creciendo, decreciendo en el tiempo, o puedan ser vendidos para ser modificables, ¿no es cierto?, el momento mismo de la venta. Entonces, incluso el número de unidades es variable y obviamente los principios son estos de, otra vez, no saber dónde empieza el espacio privado, dónde empieza el espacio público, dónde termina el barrio, dónde empieza tu mini comunidad, un poco la conjunción de todos los principios que hemos venido hablando y mostrándoles en los proyectos, ¿no? Claro, este es un concurso en donde llegamos al extremo absoluto, pero o sea, aquí están todos los principios, digamos, expresados al máximo, o sea, casi con una radicalidad que de hecho nos costó el perder el concurso. Porque aunque el promotor le encantó, nos dijo que era demasiado, o sea, tenía mucho miedo de poder vender esto, ¿no? Pero para eso son los concursos. Pero lo que sí queríamos es, claro, y terminar con esto, porque decirles no es que, o sea, están los ejemplos de los proyectos reales, ¿no es cierto? Tanto a escala doméstica pequeña, a escala muy grande, de mayor o menor recurso, lo que fuera, pero donde siempre están esos principios. Y claro, en proyectos como este de concurso es donde logramos llevarlos como que al máximo para probarlos y después irlos desarrollando en proyectos ya en la realidad, ¿no? No podemos nunca, digamos, ya dejar de plantearnos estos como principios básicos de acción para todos los proyectos y como principios para seguir desarrollando, ¿no es cierto?, todo el tema de sustentabilidad, reversibilidad, o sea, qué tan permanente debe ser la arquitectura, qué estamos haciendo con las ciudades, dónde va el agua, etcétera, etcétera. Son temas como que realmente ya deberían ser obvios, tan obvios como, ¿no es cierto?, hacer bien un baño, o sea, o que la casa no se caiga. Creo que con eso... Sí, hemos presentado hoy día principalmente proyectos de vivienda, pero hemos logrado también aplicar todos estos principios que estamos hablando a otras tipologías, a otros proyectos en los que hemos realizado, pero queríamos enfocarnos en estos proyectos de vivienda, porque aquí se puede demostrar y es como más familiar, más cercano y captar mejor lo que estamos proponiendo. Gracias. Los escuchaba cuando estaban contando un poco lo que fue el proceso para la casa que tiene las láminas de acero Corten, que nunca me acuerdo cómo se llama. La casa liviana. Sí, casa RI o... Ah, la RI, es verdad, la RI. Y me pareció súper interesante porque nosotros charlamos bastante el tema del referente arquitectónico, ¿no? Y en un punto me parecía tan interesante que ustedes hayan tomado un concepto como la incertidumbre, que es casi como de una charla con un analista, ¿no? Que haya surgido el tema de la incertidumbre y que hayan convertido la incertidumbre de un cliente casi en un recurso proyectual. Me parece súper interesante que esa incertidumbre se haya convertido en esta cosa de crecimiento y de lo reversible. Me parece muy interesante. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fueron esas charlas de cliente? Pero difícil. María creo que les comentó que ya habíamos hecho 2 oficinas para ellos antes. Sí. Entonces ya les conocíamos, teníamos una buena relación. Y de hecho, ellos lo que nos dijeron es, chicos, ya queremos hacer algo, pero no sabemos qué queremos hacer. Entonces, claro, en lugar de decir, llámame cuando sepas lo que quieres hacer, no, o sea, hay que hacer algo. Y sí. Entonces ellos literalmente nos dijeron, hay que hacer algo. Lo único que sabemos es que queremos la cancha y el quincho, y ustedes decidan más o menos, o sea, decidan o plantéennos algo para, a partir de su planteamiento, nosotros empezar a ver qué hacemos. O sea, casi fue literal. Si es que me convences,
hacemos el proyecto. Si no nos convencemos, solamente Esperamos. nos quedamos con la cancha y con el quincho. Entonces, fue eso, o sea, fue al revés, ¿no? O sea, casi que nosotros les estábamos planteando posibilidades de ocupación, sea para casa, sea para estudio, sea para lo que fuera que ellos pensaban que podía convertirse eso. Me Entonces pareció, hubo un momento incluso en que ya, incluso se nos fue un poco la mano porque estaban empezando a pensar en ya un monoespacio con, decían, solo para nuestros hijos, para que vayan el fin de semana y solo jueguen fútbol y nadie les cuide. O sea, una cosa así súper, como ya muy alternativa. Pero literalmente no decidieron irse a vivir sino hasta el momento en que ya estaba en obra la casa. Porque físicamente ya intervenido el sitio y viendo las piezas, es cuando entendieron el potencial finalmente del lugar como una vivienda ya permanente. Entonces, la lección es no solo que la ambigüedad, la incertidumbre, lo que fuera, tiene que aprovecharse en el momento del terreno, sino que del proyecto, sino que también tenemos que saber aprovechar eso en el momento de la construcción, o sea, de enfrentarnos a la realidad. sí, sí, sí. O sea, creo que la lección fundamental es que esa es la realidad. O sea, la realidad es que la gente muchas veces no sabe y no tiene por qué saber tampoco. Cierto. Sí, sí, ¿No es sí. cierto? O sea, igual que no tiene por qué entender un plano, no tiene por qué decidirse a vivir de una manera en que nos dicen que debe vivir, ¿no es cierto? Es cierto, por eso les marcaba que me parece súper interesante empezar un proceso proyectual a partir de la incertidumbre del cliente, que como decís vos, es lo más común del mundo. Es lo más común del mundo. Así que me parece súper interesante. Otra cosa que me gustó mucho, siempre pienso en la influencia que ha tenido Japón en tantos arquitectos, ¿no? Digamos, desde Wright en adelante, pasando por Neutra. Hace unas semanas hablábamos con Alfonso Quiñones, que es un arquitecto mexicano, que también había viajado a Japón y todo lo que había influenciado en su manera de ver, más allá de la arquitectura, ¿no? Es esta cosa del estilo de vida y ciertos conceptos, y yo los veo muy presentes en la casa RI. Esa estructura tan liviana, ¿no? Que plantea como la relación con el interior, el exterior, la permeabilidad, que podés ver el ciclo de la naturaleza. Vamos, me parece incluso hasta hay como un tema de diálogo con el módulo del tatami, entre comillas, que vienen siendo como estas láminas de acero corten. Me pareció súper interesante eso. Pude ver a Japón en esa casa también. Qué bien, eso es un halago, creo, para nosotros. La verdad es que no es uh, a veces puede sonar como que es una cosa que se dice, ¿no? Cuando uno va a Japón, Japón me cambió la vida y tal, pero realmente a nosotros nos sucedió porque además no hemos ido como turistas, hemos ido varias veces. Tenemos un programa de un viaje arquitectónico en el que nosotros hacemos la guía. Entonces nos ha permitido conocer, además de conocer más la arquitectura, conocer más también la forma de vida. Y una de las cosas que más nos llama la atención es que partiendo del respeto que tienen los japoneses hacia todo, hacia las otras personas, hacia la naturaleza, hacia los animales, hacia todo, cómo esto se combina con esta propuesta de estos espacios en los que todo sucede. Si es que tú y yo nos respetamos, tú puedes hacer una cosa y yo otra en el mismo espacio y no hay conflicto. Que en cambio en nuestros países, en nuestro país, eso es otra cosa. Es de yo estoy aquí y este es mi espacio y si es que me puedo poner una cerca en mi metro cuadrado, mejor. Entonces, eso también creemos, pues, y eso es lo que estamos intentando, que eso es algo que se debe cambiar, que no está bien vivir hacia uno, ¿no? De esta manera tan individual. Y con los proyectos que hacemos, de cualquier tipología, de cualquier escala, intentamos que eso brindar esta oportunidad a los usuarios, ¿no? Lo que encontramos es que hay tenemos todos estos dogmas o esta estructura positivista occidental establecida, ¿no es cierto? Y finalmente Latinoamérica no acaba de ser totalmente occidente, ¿no es cierto? Obviamente somos fruto de un mestizaje, además permanente, ¿no es cierto? Que nunca se ha acabado, no es que se ha sentado y ya.
Ustedes tienen, por ejemplo, una migración europea altísima, determinada de ciertos países, mientras que aquí es diferente. En Brasil, totalmente diferente, la influencia africana. Entonces, el pretender, ¿no es cierto?, seguir estos dogmas o estos principios súper occidentales no funciona. O sea, y de hecho, no, los países latinoamericanos no funcionan. Hay una razón por la que no funcionan. Entonces, el rato que vas a Japón te das cuenta que obviamente hay muchísimas alternativas para poder vivir, ¿no es cierto?, fuera del dogma occidental, fuera de los estándares supuestamente, ¿no es cierto?, culturales, de comportamiento, incluso de democracia, o de lo que María dice que es la relación que tenemos entre nosotros y entre la sociedad, entre las normas sociales, entre lo que es tuyo y lo que es mío. Y eso se acerca de alguna manera mucho más a lo que las culturas ancestrales americanas manejaban. La cultura indígena, por lo menos de los indígenas andinos, es muchísimo más comunitaria, ¿no es cierto? Es muchísimo más compartida, menos privada. Y si te vas a la Amazonía, mucho más todavía. O sea, el concepto de una casa privada unifamiliar prácticamente no existe. Entonces, ves ahí enseguida que hay una relación con la cultura oriental, ¿no es cierto? En este caso, puntualmente la japonesa, porque es la que conocemos. Y además, como los japoneses han sabido traslapar y aprender y entender de la cultura occidental, ¿no es cierto?, de una forma en que tienen esta, si quieres, nueva cultura, que está muchísimo más, o sea, es como viajar al futuro, ¿no es cierto? Literalmente vas a Tokio y es como pararte en el futuro, pero al mismo tiempo estás conectado con una cultura de 2000 años de antigüedad y no han perdido eso, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que la lección va por ahí, o sea, no copiar o no replicar modelos, sino volver a entender que aquí las condiciones son diferentes y cómo podemos, ¿no es cierto?, plantear ese tercer espacio, esa tercera vía de, ok, entendamos lo que está pasando, lo que el cliente nos pide, cómo nos comportamos nosotros y cómo idealmente quisiéramos que la gente se comporte frente a su ciudad, frente a su vecino, frente al entorno, frente al terreno, etcétera, ¿no? Entonces, creo que por ahí va la cosa y se vuelve finalmente un camino de aprendizaje permanente, que es fascinante además. Entonces ya no podemos dejar de viajar, ya no podemos dejar de leer, o sea, es algo que... Y si te pones a ver, encuentras, ¿no es cierto?, que Borges cambió totalmente su perspectiva y empezó a escribir de otra forma después de haber estado en Japón. O sea, es un japonófilo increíble. Le Corbusier, o sea, la influencia de Japón en Le Corbusier y de Le Corbusier en Japón es enorme. Y luego o sea, te pones a ver y casi todos terminan con un pie por ahí en Japón. Sí. Entonces, hay una razón. Sí, absolutamente. Pero por algún motivo Japón los contacta los pone como en contacto como con su propio lugar. Eso es lo más llamativo, ¿no? Digamos que no es una como uno copia arquitectura holandesa o arquitectura española, no. El viaje a Japón produce otro tipo de efecto en los arquitectos, que de alguna manera los vuelve a vincular y hace que se replanteen la relación con su lugar a través de conceptos japoneses, claramente. Eso es lo que me parece como muy alucinante. Sí, y hay que vivirlo, es la única forma. Y esperamos ya que cuando se regularice el tema de los viajes, queríamos hacer otro este año. ¿Cómo Pero es lo de los viajes a Japón? ¿Los organizan ustedes? lo organizamos nosotros Mirá, con el hermano de María, que vivió en Japón 4 años, entonces, y él es escritor, entonces la relación que él tuvo con el Japón también es totalmente diferente, y él nos dejó ver, ¿no es cierto?, más allá si quieres, de la piel o de lo superficial, porque ya vivió 4 años. Claro. Entonces pudimos hacer una inmersión mucho más profunda y entender la arquitectura a partir de la cultura. Entonces tenemos contactos con la embajada y podemos hacer un viaje que es inmersión cultural. Ya sabemos con quién ir a Japón, Adrián. Sí, el próximo año cuando organicemos un viaje a Japón, los llamo a ustedes. Con 10 personas armamos el viaje, o sea, es qué lindo. Más de 10 ya es difícil porque no hay cómo mover. Sí. Pero si quieren más. Bueno, o varios.
Claro, Claro, claro. ¿No? Digo, cuando hayamos superado esta situación va a ser como los finales de las guerras, esa cosa de volver a celebrar la vida, ¿no? Siempre pasa después de la guerra, siempre Sí, pasa. seguro va a ser más barato además Yo viajar así. voy, dice, muy bien, Gastón, Muy somos bien. varios los que queremos ir. Chicos, chicos, en realidad ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Ahí vi que Anaís, hola Anaís, Anaís está en Ecuador. Dice, mi pregunta es por la casa RI, la de los aceros. ¿Cómo controlaron el tema de la temperatura? ¿No? Por la proporción de vidrio que tienen y pensando que Quito por ahí puede ser un poco frío. No, más que Caliente. más bien es el calor. Ujú. Bueno, Eh, por el sol del mediodía es como en Bogotá, que te calcina absolutamente. y Pero a la sobre todo noche no hace frío en Quito. ¿Ustedes a cuánto están? ¿3.000 metros? 2600. 2.600 estamos acá abajo. Ujú. Hace frío, pero tampoco tanto. La clave ahí es el aislamiento en el techo. La cubierta Mm, es una cubierta metálica que tiene un sándwich de aislamiento. ok, Luego tienes una cámara de aire y luego tienes plywood, o sea, un triples, o sea, madera contrachapada y yeso. Entonces son tres capas. El techo está muy bien aislado. ok. Y luego el vidrio es vidrio laminado, pero además tienes la Tiene separación sombra. de 60 centímetros más las piezas que le están dando sombra. El sol de la mañana, como tiene el corte ese, casi no le entra poco sol porque está la casa 3 metros bajo el nivel de la calle. Y además el sol de la tarde ayuda mucho también los árboles, la presencia de los árboles. Y si uno se fija bien en las fotos, tenemos una pieza horizontal extra en el sol de la tarde que es un quiebrasol. Entonces hay una pieza que ya no es estructural, que es exclusivamente quiebrasol, que produce sombra, ¿no? Tienes además el canal de agua que iba a ser un macetero para sembrar, pero todo eso da un volumen, entonces finalmente la cantidad de sombra que tienes es alta. Y obviamente ventilando, ¿no? Claro. La casa tiene mucha ventilación, una casa súper Natural. abierta. Cuando hace frío, lo que les comentaba es que tiene unas lonas para cerrar y en el quincho hay una pequeña En el chimenea. quincho, sí. Entonces, en la noche prenden una chimenea de alcohol y cierran estas lonas. Y creo que de las viviendas que hemos hecho ligeras, esta es la que mejor clima tiene. Es muy linda esa casa. Es muy linda. ¿Alguien se anima a aprender una pregunta? Hola, hola. A ver, Hola. ¿se escucha? ¿Quién? Sí, se escucha. Hola, Adrián, María, yo soy Samuel. ¿Cómo están? Bueno, Hola. estoy en el cuarto año de la carrera de arquitectura, entonces es un poquito más personal esta pregunta, ¿no? Cuando estaban ustedes en el cuarto año de la carrera, ¿ya tenían en mente algo del estudio? No sé cómo empezaron, así como recomendación para nosotros, ¿no? Que aspiramos a lo que están haciendo ustedes. Nos vas a hacer contar nuestra vida. Por eso, en pocas palabras. Sí, gracias por la pregunta. Cuando estábamos justamente, yo estaba en cuarto o tú estabas en cuarto. Yo soy un poquito mayor que él. Estábamos, a mí, mi hermano, me encargó pues la construcción, el diseño de su casa. Él iba a construir, a diseñarse y construirse su casa y me pregunta, oye, recomiéndame a un arquitecto. Y yo le digo, pues no te voy a recomendar a nadie, no, yo te hago. Y ahí éramos estudiantes en la universidad y desde ahí, desde ahí empezamos a salir como pareja, desde ahí se empezó a formar la oficina. Pusimos como nombre Arquitectura X justamente porque teníamos que estar un poco... no éramos formales todavía, no éramos arquitectos graduados y de ahí sale el nombre de Arquitectura X. Y ese fue nuestro primer proyecto de la casa que diseñamos para mi hermano y fue un encargo muy importante porque ganó el premio de la Bienal de Arquitectura de Quito de ese año. Entonces, claro, nos dio un impulso, ¿no? Para seguir proyectando, diseñando. Luego enseguida de eso empezamos a trabajar con el papá de Adrián, que es arquitecto y es quien nos respaldó todo el tiempo digamos, nos acogió en su oficina y nos respaldó y tuvimos un buen tiempo trabajando con él. Eso es una gran escuela y una gran ventaja también haber tenido la oportunidad de trabajar con él.
y luego ya nos separamos y tuvimos nuestra oficina sola, ¿no? Sí, en esa época, cuando nosotros estudiábamos, además que había prácticamente solo una facultad aquí en Quito, de hecho una en Quito y habían 3 en todo el país. Entonces, la costumbre era trabajar mientras estudiabas. Ahora más bien el principio es que no se trabaje, sino que formalmente se hacen pasantías. Pues nosotros empezamos a trabajar desde el segundo año y todo el mundo trabajaba. Entonces yo tenía la suerte de poder trabajar con mi padre. María trabajaba en otra oficina. Luego también pudimos colaborar con Rubén Moreira, que es un arquitecto muy, muy importante de aquí. Pero realmente esa formación que ya íbamos teniendo en la oficina de mi padre, sobre todo, nos permitió, digamos, atrevernos a empezar a un proyecto solos, digamos. Claro, la ayuda que tuvimos de él, de los profesores, incluso teníamos unos profesores ya viejos, un profesor de construcciones espectacular, que ya murió, que se llama Carlos Velasco, que nos ayudó a diseñar incluso la estructura de madera de la casa, etc. Entonces, estábamos de alguna manera, porque la propia cultura de facultad ya te vinculaba directo a oficinas o al trabajo, estábamos ya trabajando. Entonces, la casa que yo estaba diseñando en ese momento con mi padre, realmente mi padre él tenía el encargo de una casa para un pintor aquí y me dijo, tú haz el taller. Entonces yo dibujaba en la casa y diseñé un poco del taller. Y ahí fue cuando María dijo, si ya estás haciendo, o sea, y mi padre dijo, ok, láncense y les ayudamos. Y entonces era como un proyecto, o sea, un proceso de alguna manera mucho más orgánico de lo que es ahora. O sea, suena como que la super antigüedad, pues estamos hablando del año 96. Entonces tampoco es que es hace tanto tiempo, pero es como que ahora las cosas han cambiado muchísimo. Entonces... Ahora es como más individual la carrera, ¿no? Cada uno está como muy ensimismado en su estudio. Nosotros todo el tiempo trabajábamos en equipo, con los compañeros, con los profesores. Entramos muy temprano a la práctica profesional y eso creo que sí es realmente una ventaja. Además que a la obra también directo, ¿no? A la construcción, a la ingeniería. Nunca desligamos y estuvimos solamente enfocados en diseño y esto, ¿no? Siempre fue como más... Buscábamos concursos para hacer, entonces concursos de afuera para estudiantes o concursos, lo que fuera, lo que había. Y ese es un lindo ejercicio, el concurso, sí. Perdón que te interrumpa. Cuando había concursos, también los profes o mi padre, lo que fuera, nos cogían, ¿no es cierto?, para trabajar y trabajábamos juntos, dibujábamos. Entonces hicimos realmente muchos concursos también. A veces ganábamos alguna mención o algo por ahí. Después, claro, ya muy pronto también ganamos ya un concurso nosotros, uno con mi padre, otro individualmente, pero era como que casi después la facultad se volvía una especie de estorbo. O sea, ya lo que querías era estar trabajando y estudiabas cuando podías, más o menos. Y eso a mucha gente le costó tiempo, ¿no es cierto? O sea, nosotros nos demoramos en graduarnos porque estábamos trabajando. Entonces la tesis se demora mucho, o a veces dejas de ir a clases y tienes que repetir. O sea, la carrera que formalmente duraba 6 años, para nosotros se nos hizo de 7. Y tenemos compañeros que la hicieron en 8 o 9 años, ¿no? Porque estás trabajando. Entonces, yo te diría, mientras más pronto puedan trabajar, mejor. O sea, ya estar en la práctica, estar en contacto con la realidad. Si es que hay que trabajar gratis para los profes, o sea, hay que hacerlo. O sea, la cuestión es meterse a realmente entender que la arquitectura es eso, es práctica. O sea, es la construcción, es la realidad. Y ahí es donde finalmente vas entendiendo los problemas y vas aplicando toda la teoría o todo lo que vas aprendiendo en la facultad, ¿no? Tiene que ser un tema dialéctico, o sea, de ida y vuelta. No puede ser, acabo la carrera y hago el posgrado, lo que fuera, y después, ¿no? O sea, creo que mientras más integral sea y más orgánico se vuelva el proceso entre, ¿no es cierto?, la academia o lo que aprendes, lo que estás pensando y lo que practicas, se vuelve eso ya un método de trabajo permanente, donde siempre estás replanteándote las cosas, ¿no es cierto? Siempre te estás cuestionando y lo estás practicando. Ahora hay un problema que vemos que es, o sea, la academia es como que un círculo cerrado y la práctica es algo que, casi como la ley de la selva, ¿no?
Y eso no puede ser así. Bueno, No sé si perfecto. te ayuda algo de eso. Sí, anote todo. Buenísimo. Muchísimas gracias por su respuesta. Consíguete una pareja arquitecto. Ese es el mayor consejo más importante, porque si no nadie te va a aguantar. O sea, la vida del arquitecto solo la aguanta otro arquitecto. Si no, olvídate. O sea, es Adrián, María, tengo una pregunta que había quedado acá pendiente de, a ver, Juan Manuel, puede ser, que pregunta que pensando como que el metal tiene impacto en el medio ambiente en la casa RI, si no evaluaron la posibilidad de otros materiales con menor impacto como la madera. No sé si en Quito hay madera disponible como para... bueno, después de la madera, digamos, el material que menos impacta es el metal, ¿no? El metal ya está 99% reciclado y es 99% reciclable. Entonces ya es un material reciclado. De hecho, casi todo el metal que usamos en el planeta es así, ¿no? Idealmente la madera, claro. Pero aunque... no sé qué tanta disponibilidad tienen de madera ustedes. En Quito se puede construir con madera porque hay lugares en los que sí, podés y lugares en los que no. Acá en Buenos irónicamente, Aires el código es como que no te permite, por ejemplo, construir en la ciudad con madera. hay un problema también, claro, del código y básicamente el tema es que teniendo tanta madera aquí, madera tropical, hay el problema de la depredación, ¿no es cierto? Entonces hay muy poca madera certificada o madera que no, o sea, que no implique depredación. Y lamentablemente la madera que está certificada o la madera que es de cosechada responsablemente o se va para la exportación o se usa para hacer tableros. Entonces, más bien, justo hemos hecho 2 proyectos a partir de la Casa RI que plantean el mismo principio estructural, pero con madera contrachapada, con plywood. Una mezcla de plywood y metal. La una era para un proyecto público, la otra para uno pequeñito. Ambos se quedaron en proyecto, pero sí llegamos a hacer un precálculo estructural y efectivamente se puede hacer. Es algo que se trabaja y se ha trabajado en muchos países, ¿no? Entonces sí, la idea es poder empezar a combinar metal y madera. Porque definitivamente la madera tiene que ser el futuro. Sí, la idea es eliminar el hormigón, o sea, el hormigón debería estar presente exclusivamente donde sea necesario, igual el bloque y el ladrillo, o sea, no deberíamos ya usar más. Y después de la madera, el metal, como todavía sigue siendo un material responsable y sobre todo que sí se puede reciclar. Buenísimo. Bueno, gracias por la respuesta, gracias por la pregunta. Si pensaron en hacer algún proyecto con certificación LEED. El proyecto último que les mostramos, ese sigue la norma de ecoeficiencia, la norma de Quito, que tiene Quito ya es una de las primeras ciudades que tiene una normativa, una herramienta de ecoeficiencia propia. Y nos dieron una mención de honor por el edificio en la ecoeficiencia a principios de este año. La normativa LEED es un poco más apropiada, otra vez el tema de como la imposición de Occidente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la norma LEED, el aislamiento del vidrio, el aislamiento para evitar la fuga de calor o la entrada de calor, ¿no es cierto? O la pérdida de frío de un edificio en verano, es muy estricta y implica un gasto de recursos enorme, que aquí no es necesario. Quito tiene un clima templado y no necesitamos ni enfriar ni calentar. Entonces, a grandes rasgos, la norma LEED, por ejemplo, lo que más procura es el ahorro de consumo de energía en cuanto al calentamiento y el enfriamiento, que es algo que aquí no se aplica. Entonces, si tú aplicas norma LEED, te estás gastando un recurso enorme en un vidrio importado además, con cámara, etcétera, etcétera, que no te sirve en Quito. Entonces, no tiene sentido aplicar la norma LEED en el Ecuador. Totalmente. Está generándose un Ecuadorian Green Building Council. De hecho, María estuvo en una reunión ayer o anteayer para lo que se dice acá, tropicalizar la norma, ¿no? Claro, Costa Rica tiene ya una norma costarricense que les funciona súper bien, es ejemplar en eso. Y eso es muy interesante como para países de acá. Colombia estaba trabajando en eso también. Entonces, el principio LEED debe ser aplicado acá, pero tenemos que, o sea, otra vez es algo como, tiene que ser tan normal como que el edificio cumpla la norma antisísmica, tiene que cumplir normas de coeficiencia y ser amigable con el medio ambiente. Es que de nuevo, una cosa que
que es importante en esta herramienta de coeficiencia que se aplica en Quito. Bueno, las direcciones, digamos, son en eficiencia energética, en eficiencia de agua, bueno, son una serie de cosas, pero uno de los requerimientos también es de esta disminución de desechos en obra, de desechos o residuos. Entonces, el momento en que Adrián explicaba que es en la estructura y el uso de materiales de ese edificio tampoco tiene prácticamente paredes de bloque de cemento, y es increíble cómo no existe basura de obra, ¿no? Es una obra muy limpia, con poquísimo uso de agua, de desperdicio de agua. Ustedes saben, para hacer una pared de mampostería es el agua prendida el día entero. Sí. Y esto realmente se ha logrado, y lo hemos palpado en la construcción, una obra totalmente limpia y con poquísimos residuos y basura, ¿no? Para el estudio de ecoeficiencia que se hizo y que la hizo un especialista junto a nosotros, además porque nosotros diseñamos desde cero el edificio con el principio de ecoeficiencia. No es que se hace el edificio y luego se aplica, ¿no es cierto?, la norma, que es lo que suele pasar. Entonces, el rato de tener construcción seca te evitas el tener el uso del cemento y del agua, tanto en el pegar el bloque como en el enlucido, que se llama, no sé cómo le llaman ustedes. Pasteado. Sí, sí, el pasteado, ¿no es cierto?, el acabado. Sí. El revoque grueso y fino, sí. Los datos de la cantidad de material y de desperdicio que sacamos en el estudio no podíamos creer. La arquitecta repitió y buscó numerosas fuentes porque era algo que no se podía creer, pero el 60% del material del enlucido de techos y de paredes va al desperdicio. Eso es una estupidez, o sea, es algo cavernícola. Y eso es puro cemento, arena y agua. Luego el agua que tienes que estar echando, o sea, y además los residuos que genera el bloque, los residuos, o sea, es una salvajada. Es cierto. La proyección de la cantidad de volquetas de residuos que una construcción normal genera versus la que nosotros estamos generando es increíble. Y de hecho, el constructor lo que está haciendo es incluso ir reciclando ciertos residuos para hacer compactación en los subsuelos, o sea, de los residuos físicos sólidos, los únicos que están saliendo. Lo demás, todo es construcción seca, entonces es el yeso y los pedacitos de placa de yeso se reutilizan o finalmente luego ya son una cosa que se puede compactar y desechar de otra forma. No necesitas la volqueta, no necesitas... Y la construcción seca evita además el uso de solventes, de pinturas, de todo el sistema normal de protección química para las fachadas. Entonces ya con esas acciones, entendiendo la realidad local, ¿no es cierto? No necesitas aplicar una norma LEED, sino la norma que tenga sentido para tu localidad. Totalmente, estoy de acuerdo. Ojalá que la puedan armar porque sería muy interesante, ¿no? Porque, de nuevo, tanto estas normas como muchas ideas que uno trae y trasplanta necesitan ser repensadas para ajustarse a las realidades locales. Eso es así. La de Quito es súper buena porque además te plantea la reducción, por ejemplo, de trayectos de movilidad. Entonces, el uso mixto se premia. Entonces, por eso el edificio tiene mucho más uso comercial del que normalmente tienes. Claro. Tienes parqueaderos de bicicletas. La idea de que esté vinculado a la ciudad a nivel de planta baja es justamente para promover la movilidad peatonal y para que los propios habitantes del edificio tengan esos servicios y no tengan que moverse a otros lugares. Claro. Entonces, hay una serie de temas en la normativa de Quito que tienen que ver otra vez no con el objeto edificio, sino con el efecto del edificio en el barrio, en la ciudad. Y eso es muy bueno de la herramienta esta de Quito. En eso sí, el trabajo que se hizo para generar esa herramienta es un trabajo encomiable aquí en la ciudad. Qué bueno, buenísimo. La verdad que es súper interesante todo lo que estamos charlando. Ya pasaron casi 2 horas. Me quedaría 1 hora más charlando porque es un gusto hablar con ustedes dos. Pero los vamos a liberar porque también, pobres, ¿no? Viernes merecen ir a comenzar el fin de semana y además hay muchos que nos están haciendo el aguante porque tendrían que estar cursando, ahora los estoy viendo, ahora a la noche. Así que liberamos a todos. Bueno, mil gracias, Adrián y María. Si alguien quiere decir algo, cerrar, agradecer, prenden los micrófonos y le agradecemos a María y a Adrián por habernos regalado este lindo ratito de viernes a la noche. Y gracias a todos.
Gracias a todos. Gracias por la invitación, un gusto. Un gusto No, y espero que sea la primera de muchas. Muchas que gracias. sea la primera de muchas. Así es, seguramente que sí. Queda pendiente el viaje a Japón, ¿eh? También. Eso sí. No, no nos olvidamos del viaje a Japón. Ya lo vamos a coordinar. Bueno, Seguro. muchas gracias a todos por haber estado. Nos vemos en la próxima charla en 15 días. Chao, muchas Gracias. gracias. Chao, muchas gracias. Chao, Adrián. Muchas Chao, gracias. María. Mil Chao, gracias. gracias. No, gracias, Gracias por ustedes. todo. Gracias Buen a fin de ustedes. semana. Igualmente, gracias. Chao, gracias. Gracias. Hasta luego. Chao, gracias.